oiga, ahí abajo. Cuando oyó una voz llamándolo de esta manera, se encontraba junto a la puerta de la caseta con un banderín enrollado sobre un palo corto que tenía en la mano. Se podría pensar, teniendo en cuenta la naturaleza del terreno, que no podía caberle la menor duda sobre de dónde procedía la voz, pero en lugar de mirar hacia arriba, donde yo me encontraba, en lo alto de un precipicio cortado a pico justo encima de su cabeza, se volvió y miró hacia las vías. Hubo algo especial en su manera de hacerlo, aunque no sabría definir exactamente qué, pero sí sé que fue lo bastante extraño como para atraer mi atención, aun tratándose de una figura de espaldas y en la sombra en el fondo del profundo despeñadero, en tanto que yo estaba mucho más arriba, bañado por una brillante puesta de sol que me había obligado a darme sombra en los ojos con la mano antes de poder verlo del todo. Ahí abajo. Después de haber mirado al fondo de las vías, se volvió de nuevo y al alzar los ojos vio mi figura en lo alto sobre él. ¿Hay algún sendero por el que pueda bajar y hablar con usted? Me miró sin responder y yo le devolví la mirada sin volver a agobiarle. Demasiado pronto con una repetición de mi vana pregunta. Justo entonces se inició una pequeña vibración en el aire y en la tierra, que rápidamente se transformó en un violento latido, y una embestida repentina me lanzó hacia atrás con la suficiente fuerza como para haberme hecho pedazos. Cuando la nube de humo que me cubrió hubo pasado y el tren rápido se alejaba rumbo a la llanura, miré hacia abajo una vez más y le vi enrollar nuevamente el banderín que había mostrado mientras pasaba el tren. Repetí mi pregunta, tras una pausa, durante la cual permaneció mirarme con gran atención, señaló con su banderín enrollado hacia un punto a mi altura, a 200 o 300 yardas de distancia. Le grité, de acuerdo, y me dirigí a aquel lugar. Allí, a fuerza de mirar cuidadosamente a mi alrededor, descubrí un tosco sendero en zigzag, tallado en la roca, que seguí. El corte era muy profundo e inusualmente escarpado. Estaba tallado en una piedra viscosa, más húmeda y enlodada a medida que iba descendiendo. Por esta razón, el camino se me hizo lo bastante largo como para tomarme el tiempo de recordar el singular aire de disgusto y repulsión con que me había señalado el sendero. Cuando hube bajado por el descendente zigzag lo suficiente y volví a verle, pude darme cuenta de que estaba de pie entre los rieles por los que el tren acababa de pasar, en ademán de estar esperando mi aparición, su mano izquierda en la barbilla y el codo puesto sobre la mano derecha, cruzada sobre el pecho. Su actitud era de tal expectación y cautela que me detuve un momento extrañado. Y al llegar al nivel de las vías y acercarme a él, vi que era un hombre moreno, de barba oscura y cejas más bien espesas. Su puesto estaba en el lugar más solitario y lúgubre que yo había visto jamás. A cada lado un muro de piedra dentada, resumante de humedad, impedía cualquier visión que no fuese una franja de cielo. El horizonte, en una dirección, era tan solo la prolongación oblicua de esta gran caverna. La corta perspectiva del lado opuesto terminaba con una sombría luz roja y la aún más sombría negra boca de un túnel, deprimente y amenazador. Era tan poco los rayos del sol que alguna vez llegaban hasta aquel lugar que este había adquirido un mortífero olor terroso y un viento helado corría por allí con tanta fuerza que sentí un escalofrío, como si hubiera abandonado el mundo natural. Antes de que se moviera, ya me había acercado tanto a él que habría podido tocarlo. Ni siquiera entonces apartó sus ojos de los míos. Dio un paso hacia atrás y alzó la mano. Le dije que ocupaba un lugar solitario y que había llamado mi atención cuando lo había visto desde allí arriba. Supuse que le parecería raro tener un visitante. Raro, pero esperaba que no mal recibido. En mí debía ver, simplemente, a un hombre que, tras haber pasado toda su vida recluido en estrechos límites y verse por fin libre, tenía un interés renovado por estas grandes obras humanas. Con tal intención le hablé. Estoy lejos de poder asegurar qué términos utilicé, porque, aparte de mi escasa habilidad para iniciar conversaciones, en aquel hombre había algo que me intimidaba.
Dirigió una mirada de lo más curiosa a la luz roja que estaba junto a la boca del túnel. Observó todo aquello como si echara algo en falta. Y después me miró a mí. ¿Estaba esa luz a su cargo? ¿No lo estaba? Me contestó con voz profunda. ¿No sabe que sí lo está? Mientras examinaba sus ojos fijos y su rostro melancólico, una monstruosa idea cruzó por mi mente, que era un espíritu y no un hombre. He vuelto a meditar si cabría considerar la posibilidad de alguna enfermedad en su mente. Retrocedí y al hacerlo noté en sus ojos un oculto miedo hacia mí. Esto disipó mi monstruoso pensamiento. «Me miras», le dije formando una sonrisa, como si me tuviese miedo. Estaba preguntándome, contestó, si no le había visto antes. «¿Dónde?», señaló hacia la luz roja que había estado observando. Allí, dije. Mirándome atentamente me respondió, aunque sin palabras, que sí. Mi querido amigo, ¿qué podía hacer yo allí? Sea como sea, nunca he estado ahí, puedo jurarlo. Creo que sí, replicó. Sí, estoy seguro. Su rostro se serenó, y también el mío. Contestó a mis observaciones con presteza y palabras bien escogidas. ¿Tenía mucho que hacer allí? Sí, es decir, tenía mucha responsabilidad, pero lo que se requería de él era exactitud y vigilancia. En lo que se refiere a trabajo propiamente dicho, trabajo manual, no tenía apenas nada que hacer. Cambiar esta señal, ajustar aquellas luces y mover la palanca de hierro de cuando en cuando era toda su tarea en este terreno. Respecto a las largas y solitarias horas que tanto parecía importarme, solo podía decirme que la rutina de su vida se había ido configurando de esa forma y que ya estaba acostumbrado a ella. En este lugar había aprendido un lenguaje. Si el mero hecho de conocer sus simbolismos y tener una idea rudimentaria de su pronunciación se puede llamar aprenderlo. También había estudiado fracciones y decimales y había intentado acercarse al álgebra, pero, como le pasaba de niño, el cálculo seguía sin ser su fuerte. Le obligaba, en el cumplimiento de su deber, a permanecer en aquel canal de aire húmedo. ¿Nunca podría remontar los altos muros de piedra hasta la luz del sol? Claro que sí. Eso dependía del tiempo y de las circunstancias. Según en las condiciones, había menos que hacer en esta línea que en las otras, y las mismas podía aplicarse a determinadas horas del día y de la noche, y en días de buen tiempo. Durante algún rato abandonaba las sombras de allá abajo, pero como en cualquier momento podía su campaña eléctrica reclamar su presencia. Prestaba oído con su doble ansiedad, y su satisfacción era mucho menor de lo que podía suponer. Me llevó a su caseta, en la que había un fuego, un escritorio con un libro oficial en el que tenía que hacer algunas anotaciones, un aparato telegráfico con su dial y sus agujas, y la campanilla de la que ya me había hablado. Cuando le dije que confiaba en que disculpara mi comentario, pero que pensaba que había tenido una buena educación, incluso confiaba en que me permitiera decirlo sin ofenderle, quizá por encima de aquel puesto, me hizo observar que este tipo de rarezas no eran poco habituales en los colectivos humanos más vastos. Tenía idea de que así ocurría en las cárceles, en el cuerpo de policía, incluso en lo que se considera el recurso más desesperado, la armada, y que esto también sucedía, más o menos, en toda compañía ferroviaria de ciertas dimensiones. Cuando era joven había sido estudiante de filosofía natural. Dudaba que yo le creyese, viéndole en aquella barraca, casi no lo creía él mismo, y había asistido a varios cursos, pero los había abandonado. Desperdició sus oportunidades, se hundió y ya no volvió a levantarse nunca. No tenía queja alguna al respecto, había construido su lecho y en él yacía. Era, con mucho, demasiado tarde para pensar en otro. Todo lo que he condensado aquí lo contó él de una manera pausada, con su mirada grave y oscura que oscilaba entre el fuego y mi persona. Le dio por llamarme señor de cuando en cuando, especialmente si se refería a su juventud, como pidiéndome que comprendiese que no había pretendido ser más de lo que yo creía que era. Varias veces le interrumpió la campanilla, leyó mensajes y envió respuestas. En una ocasión tuvo que cruzar la puerta y desplegó su banderín mientras pensaba en un tren, a la vez que le hacía un comunicado verbal al conductor. Observé que en el cumplimiento de su trabajo era extremadamente exacto y vigilante, que interrumpía lo que estaba diciendo y que permanecía en silencio hasta que había terminado lo que tenía que hacer. En pocas palabras, habría considerado a este hombre el más fiable de todos para desempeñar aquel puesto, de no haber sido porque, mientras me estaba hablando,
En un par de ocasiones perdió el color, se volvió hacia la campanilla cuando ésta no habría sonado. Abrió la puerta de la casa, que permanecía cerrada para aislarnos de la insalubre humedad, y miró hacia la luz roja que se encontraba junto a la boca del túnel. En ambas ocasiones volvió al fuego con el mismo aire inexplicable que ya había observado en él, y que no sería capaz de definir encontrándonos a tanta distancia. Le dije, cuando me puse en pie para irme. Casi me ha hecho pensar que he conocido a un hombre satisfecho. Me temo, he de reconocer, que lo dije para hacerlo seguir hablando. Creo que lo fui, replicó con la misma voz profunda con que había hablado al comienzo. Pero estoy turbado, señor, estoy turbado. Si había retractado de sus palabras, si hubiera podido. Pero las había dicho y yo me agarré a ellas rápidamente. ¿Por qué? ¿Cuál es su problema? Es muy difícil de explicar, señor. Es muy difícil hablar de ello. Si vuelve a visitarme en otra ocasión, trataré de contárselo. Desde luego que tengo intención de hacer otra visita. Dígame cuándo podría ser. Me voy al amanecer y volveré mañana a las 10 de la noche, señor. Entonces vendré a las 11. Me dio las gracias y me acompañó hasta la puerta. Le alumbraré con mi linterna, dijo con su peculiar voz profunda, hasta que haya encontrado el camino de su vida. Pero cuando lo encuentre, no me avise. Y cuando haya llegado a la cima, no me avise. Su comportamiento hizo que el lugar me pareciera aún más frío. Pero dije solamente, muy bien. Y cuando vuelva mañana, no me avise. Déjenme preguntarle algo antes de que se vaya. ¿Qué le impulsó antes a gritar, ahí abajo? No lo sé, dije. ¿Es que grité algo así? No algo así, señor. Exactamente esas palabras. Lo sé muy bien. Admitamos que fueron exactamente esas palabras. Las dije, sin duda, porque lo vi a usted ahí abajo. Por ninguna otra razón, ¿qué otra razón podría tener? No tuvo la sensación de que le fuesen transmitidas de alguna manera sobrenatural. No. Me deseó buenas noches y sostuve en alto su linterna. Caminé entre las vías con la desagradable sensación de que un tren venía detrás de mí hasta que encontré el sendero. Era más fácil la subida que el descenso y llegué a mi pasada sin otro contratiempo. Puntual con mi cita, la noche siguiente puse el pie en la primera hendidura del zigzagueante camino, cuando los relojes daban las 11. Me esperaba allá en el fondo con su linterna encendida. No le he avisado, dije, cuando estuvimos más cerca. ¿Puedo hablar ahora? Por supuesto, señor. En ese caso, buenas noches. Y aquí está mi mano. Buenas noches, señor. Aquí está la mía. Tras esto, caminamos uno al lado del otro, hasta la caseta. Entramos, cerró la puerta y nos sentamos junto al fuego. He decidido, señor, que no tendrá que preguntarme 2 veces qué es lo que me preocupa. Comenzó inclinándose hacia adelante tan pronto como estuvimos sentados y hablando en un tono poco más alto que un susurro. Le tomé por otra persona anoche. Eso me preocupa. ¿Es error? No, esa otra persona. ¿Y de quién se trata? No lo sé. ¿Se parece a mí? No lo sé, nunca le he visto la cara. El brazo izquierdo le tapa la cara y agita el brazo derecho violentamente de esta forma. Seguí su movimiento con los ojos y era el movimiento de un brazo que gesticulaba con gran vehemencia. Por el amor de Dios, despeje la vía. Una noche de luna, dijo el hombre, estaba ahí sentado cuando oí una voz que me gritaba, ¡ahí abajo! Me incorporé bruscamente. Miré desde la puerta y vi a esa persona de pie junto a la luz roja, cerca del túnel, agitando el brazo como le acabo de mostrar. La voz parecía ronca de tanto chillar y gritó, ¡cuidado, cuidado! Y de nuevo, ahí abajo, cuidado. Cogí mi farol, encendí la luz roja y corrí hacia la aparición gritando, ¿cuál es el problema? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde has ido? Se quedó justo fuera de la oscura boca del túnel. Me acerqué tanto que me asombré de que siguiera tapándose los ojos con la manga. Corrí hasta él y ya había alargado la mano para apartarle la manga cuando desapareció. ¿Entró en el túnel? Pregunté. No, seguí corriendo hacia el interior del túnel, unos 500 metros. Me detuve, sujeté el farol por encima de mi cabeza y vi las cifras que miden la distancia y las manchas de humedad que resbalaban pared abajo y que chorreaban por abajo.
Corrí hacia afuera más rápido de lo que había corrido hacia dentro, porque aquel lugar me producía una aversión espantosa. Busqué alrededor de la luz roja con la luz roja de mi farol encendida. Subí por la escalera de hierro hasta la galería que hay por encima. Bajé otra vez y volví aquí corriendo. Telegrafié en ambas direcciones. Se ha dado la alarma. ¿Hay algún problema? La respuesta que llegó desde ambas direcciones fue: todo en orden. A pesar de la sensación de que un dedo helado me recorría lentamente la columna, le expliqué que la aspiración debía de ser un engaño de su sentido de la vista y que se sabía que las apariciones que tenían su origen en la enfermedad de los delicados nervios que gobiernan las funciones del ojo habían preocupado con frecuencia a los pacientes, algunos de los cuales habían llegado a ser conscientes de la naturaleza de su mal e incluso lo habían demostrado mediante experimentos realizados con ellos mismos. En cuanto al grito imaginario, dije: no hay más que escuchar durante un instante, mientras hablamos en voz baja, el viento en este valle artificial y cómo transforma los cables del telégrafo es una extraña arpa. Explicó él, después de que hubiésemos pasado un rato escuchando. Y él debía de saber algo sobre el viento y los cables, ya que solía pasar largas noches invernales allí, vigilando en soledad, pero me rogó que observara que no había terminado. Le pedí perdón, y él añadió lentamente sus palabras, tocándome el brazo. Menos de 6 horas después de ver la aparición, tuvo lugar el famoso accidente ocurrido en esta línea, y no había transcurrido ni 10 horas cuando estaban trayendo a los muertos y a los heridos por el túnel, pasando por el lugar en el que había estado la aparición. Un desagradable escalofrío se apoderó de mí, pero lo aguanté lo mejor que pude. No se podía negar, repliqué, que se trataba de una coincidencia extraordinaria, calculada para impresionarle vivamente. Pero era incuestionable que se producen coincidencias extraordinarias continuamente y que debe tenerse en cuenta al tratar un asunto como este. Aunque debía admitir, por cierto, que los hombres con sentido común no permitían que las coincidencias interviniesen demasiado en los asuntos cotidianos de la vida, añadí, ya que creía adivinar que iba a volver en mi contra la objeción que yo le había puesto. De nuevo me rogó que observara que no había terminado. De nuevo me disculpé por haberle interrumpido. Esto ocurrió hace solo un año, dijo, mientras volvía a colocarme la mano sobre el brazo y miraba por encima de su hombro con ojos inexpresivos. Pasaron 6 o 7 meses y ya me había recuperado de la sorpresa y del susto. Cuando una mañana al despertar el día estaba yo de pie en la puerta mirando hacia la luz roja y volví a ver al espectro. Se detuvo con la mirada fija en mí y gritaba: «¡No!». Estaba en silencio. Agitaba el brazo. No, estaba apoyado en el poste de la luz roja, con las 2 manos delante de la cara, de esta forma. Una vez más seguí sus movimientos con los ojos. Era un gesto de duelo. He visto esa misma postura en las estatuas de piedra de la tumba. ¿Fue usted hasta donde estaba? Entré y me senté, en parte para serenarme y en parte porque me había mareado. Cuando salí a la puerta, otra vez, ya era el día y el fantasma había desaparecido. Pero ¿no ocurrió nada después? ¿No hubo ninguna consecuencia? Él me tocó con el brazo, con el dedo índice, 2 o 3 veces, asistiendo con la cabeza cada vez, con la cara lívida. Ese mismo día, cuando un tren salía del túnel, me di cuenta de que en la ventana de uno de los vagones se veía lo que parecía un barullo de manos y cabezas y algo que se agitaba. Lo vi justo a tiempo para darle la señal al maquinista: ¡alto! Él apagó la máquina y frenó, pero el tren pasó por aquí delante y continuó unos 100 metros o más. Corrí detrás de él y mientras lo hacía oí unos gritos, unos alaridos espantosos. Una hermosa joven había muerto instantáneamente en uno de los compartimientos. La trajeron aquí
dentro y la tumbaron en el suelo, en el espacio que hay entre usted y yo. Involuntariamente empujé la silla hacia atrás mientras posaba la mirada en las tablas que me señalaba y en él. Es cierto, señor, es cierto, exactamente como sucedió. Se lo cuento. No se me ocurría absolutamente nada que decir y tenía la boca seca. El viento y los cables prolongaron la historia con un largo gemido quejumbroso. Él continuó. Ahora, señor, preste atención y juzgue hasta qué punto estoy preocupado. El espectro volvió hace una semana. Desde entonces ha estado ahí a ratos, de forma intermitente. ¿Junto a la luz? Junto a la luz de peligro. ¿Y qué le parece que hace? Él repitió con más vehemencia si cabe los gestos anteriores que indicaban: por el amor de Dios, despeje la vida. Después prosiguió: desde ese momento no tengo paz ni descanso. Se pasa un buen rato rezando desesperado. Ahí abajo, cuidado, cuidado. Se queda de pie haciéndome señas. Hace sonar el timbre. Entonces lo entendí. ¿Hizo sonar el timbre anoche mientras yo estaba aquí y usted fue a la puerta? 2 veces. ¿Ve usted cómo le engaña su imaginación?, le dije. Mis ojos estaban puestos en el timbre y mis oídos atentos a su sonido, y como que estoy vivo que no sonó en esas ocasiones. No, ni tampoco en ningún otro momento, excepto cuando llamaron desde la estación, en circunstancias físicas normales, para comunicar con usted. Sacudió la cabeza. Nunca he cometido un error como este hasta ahora, señor. Nunca he confundido la llamada del espectro con la de un hombre. La llamada del espectro es una vibración extraña en el timbre que no procede de ninguna otra cosa, y no he afirmado que la campana del timbre se moviera. No me extraña que no la oyese, pero yo sí que la oí. ¿Y el espectro? ¿Parecía estar allí cuando usted miró fuera? Estaba allí. ¿Las 2 veces? Repitió con firmeza. Las 2 veces. ¿Me acompañaría hasta la puerta para buscarlo ahora? Se mordió el labio inferior, como si estuviera poco dispuesto a hacerlo, pero se levantó. Abrí la puerta y me quedé en el escalón, mientras él permanecía en el umbral. Ahí estaba la luz del peligro. Ahí estaba la sombría boca del túnel. Ahí estaban las elevadas y húmedas paredes de piedra del desmonte. Y ahí arriba estaban las estrellas. ¿Lo ve?, le pregunté, prestando atención especial a su rostro. Tenía los ojos prominentes y cansados, pero no mucho más de lo que quizá los había tenido yo cuando los dirigí ansiosamente hacia el mismo punto. No, respondió, no está ahí. De acuerdo. Entramos de nuevo, cerramos la puerta y regresamos a nuestros asientos. Estaba pensando en cómo aumentar esta ventaja, si así pudiera llamarse, que acababa de obtener, cuando derramó la conversación de forma tan natural. Asumiendo que no podía haber una desvanencia seria entre nosotros, que me sentía en una posición de lo más débil. Ahora entenderá perfectamente, señor, dijo, que lo que me preocupa terriblemente es la pregunta: ¿qué significado tiene el espectro? No estaba seguro, le dije, de entenderlo del todo. ¿Sobre qué nos está advirtiendo?, dijo cavilando con la mirada en el fuego y volviéndose hacia mí solo de vez en cuando. ¿Cuál es el peligro? ¿Dónde está el peligro? ¿Hay un peligro que se cierne sobre la vía? Va a ocurrir una terrible calamidad. No cabe ninguna duda. Esta tercera vez después de lo que ya ha pasado. Y esto es algo que me produce una angustia terrible. ¿Qué puedo hacer? Se sacó el pañuelo y se secó la gota que perlaba en su frente. Sear telegrafió diciendo que había peligro en cualquiera de las direcciones, o en ambas. No puedo dar ninguna explicación. Continuó mientras se secaba las palmas de las manos. Me metería en problemas y no resolvería nada. Pensarían que estoy loco. Esto es lo que pasaría. Mensaje: ¡peligro! ¡Cuidado! Respuesta: ¿qué peligro? ¿Dónde? Mensaje: no lo sé,
Pero, por amor de Dios, tengan cuidado, me trasladarían. ¿Qué otra cosa podría yo hacer? Era doloroso contemplar su angustia. Era la tortura mental de un hombre con sentido común, angustiado más allá del límite de sus fuerzas por una responsabilidad incomprensible relacionada con otras vidas. Cuando se puso bajo la señal de peligro por primera vez, prosiguió, retirando su cabello negro hacia atrás mientras se llevaba las manos a las sienes en un gesto de fácil desesperación. ¿Por qué no me dijo dónde iba a ocurrir el accidente, ya que tenía que suceder? ¿Por qué no me dijo cómo se podía evitar, si es que podía haberse evitado? Cuando apareció por segunda vez, en lugar de esconder el rostro, ¿por qué no me dijo, ella va a morir, no la dejes salir de casa? Sí apareció en esas dos ocasiones, solo para mostrarme que sus advertencias eran ciertas y de esta manera prepararme para la tercera. ¿Por qué no me avisa ahora claramente? A mí, que Dios se apiade de mí, a un pobre guardavía en esta solitaria estación. ¿Por qué no acude a alguien que tenga credibilidad y poder para actuar? Cuando lo vi en ese estado me di cuenta de que, por el bien del pobre hombre, así como por la seguridad de las personas, lo que debía hacer en esos momentos era serenarlo. Por lo tanto, dejando de lado la disputa que había surgido entre nosotros sobre la realidad o irrealidad de aquello, le dije que a cualquiera que cumpliera con sus obligaciones con responsabilidad le iría bien, y que por lo menos era un consuelo que supiera cuál era su deber, aunque no supiera qué eran esas desconcertantes apariciones. Con esta tentativa tuve más éxito que con el intento de hacerle desistir de su convicción. Se calmó. Las ocupaciones que conllevaba su puesto de trabajo comenzaron a reclamar su atención cada vez durante más tiempo conforme avanzaba la noche, y lo dejé a las 2 de la madrugada. Una vez me volví a mirar la luz roja mientras ascendía por la senda, que no me gustaba esa luz roja y que hubiera dormido mal si mi cama hubiera estado bajo ella. Tampoco veo ninguna razón para ocultar que no me gustaron las dos secuencias del accidente y de la chica muerta. No podía dejar de pensar era en la duda sobre cómo debía actuar yo siendo destinatario de esta revelación. Tenía pruebas de que el hombre era inteligente, vigilante, meticuloso y preciso, pero ¿durante cuánto tiempo seguiría siéndolo en ese estado de ánimo? Aunque era una posición subordinada, ostentaba una responsabilidad muy importante. ¿Y estaría yo dispuesto, por ejemplo, a arriesgar mi propia vida confiando en que continuara ejerciendo su trabajo con precisión? Incapaz de superar el sentimiento de que sería en cierto modo un traidor si comunicaba lo que él me había dicho a sus superiores en la compañía, sin antes haber sido sincero con él y haberle propuesto una salida intermedia, resolví, en última instancia, ofrecerme a acompañarle, guardando en el secreto de momento, al mejor médico que encontrásemos en estos lugares y a pedirle una opinión. Me había informado que esa noche cambiaría su horario de trabajo. Saldría 1 o 2 horas después del amanecer y entraría de nuevo poco después del crepúsculo. Por lo tanto, quedé en que regresaría. La tarde siguiente fue espléndida y salí a caminar pronto para disfrutarla. El sol todavía no se había puesto del todo, cuando caminaba por el sendero del campo cercano a la parte superior del profundo desmonte. Alargaría el paseo 1 hora más, me dije, media hora de ida y media de vuelta, y entonces ya sería hora de ir a la garita del guardavía. Antes de seguir con el paseo, me detuve en el borde y mecánicamente miré hacia abajo desde el punto en el que lo había visto por primera vez. No puedo describir el escalofrío que se apoderó de mí cuando, cerca de la boca del túnel, vi la aparición de un hombre que se tapaba la cara con el brazo izquierdo y agitaba el derecho con desesperación. El terror indescriptible que me angustió pasó en un momento, ya que enseguida vi que no se trataba de una aparición, sino de un hombre de verdad, y que a poca distancia había un pequeño grupo formado por otros hombres, a quienes parecía estar dirigido el gesto. La luz de peligro todavía no estaba encendida.
Apoyada en el poste que la sostenía, habían construido una pequeña tienda baja con soportes de madera y lona alquitranada. No parecía más grande que una cama. Una terrible sensación de que algo iba mal, con una punzada de remordimiento y temor de que hubiese ocurrido una desgracia fatal por haber abandonado al hombre allí, sin enviar a alguien que supervisara o rectificara lo que hacía, descendí por la senda escarpada todo lo rápido que pude. ¿Qué sucede?, pregunté a los hombres. El guardavía murió esta mañana, señor. ¿No será el hombre que trabajaba en esta garita? Sí, señor. ¿No será el hombre que yo conocía? Si le conocía, señor, seguro que le reconocerá, dijo el hombre que hablaba por los demás, descubriéndose solemnemente la cabeza y levantando el borde de la lona, ya que su rostro estaba bastante sereno. Dios mío, ¿cómo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Pregunté mirando a uno y a otro mientras cerraba la tienda otra vez. Lo arrolló una locomotora, señor. Nadie en toda la Inglaterra conocía mejor que él este trabajo, pero por alguna razón no se apartó del raíl exterior. Sucedió a plena luz del día. Había encendido la luz y llevaba el farol en la mano. Cuando la locomotora salió del túnel estaba de espaldas y le pasó por encima. La conducía ese hombre de ahí, que nos estaba mostrando cómo ocurrió. Enséñaselo al caballero, Tom. El hombre, que llevaba ropa vasta y oscura, retrocedió hasta su anterior posición en la boca del túnel. Al salir de la curva y entrar en el túnel, «Señor», dijo, «lo vi en el otro extremo, como si lo viera a través de unos anteojos». No había tiempo para reducir la velocidad y sabía que él era muy cuidadoso. Como parecía que no prestaba atención al silbato, dejé de tocarlo conforme nos acercamos a él y lo llamé tan alto como pude. ¿Qué le dijo? Le dije, «Ahí abajo, cuidado, cuidado, por el amor de Dios, despeje la vía». Me estremecí. Fue un momento espantoso, señor. Nunca dejé de llamarle. Me puse el brazo delante de los ojos para no ver y agité el otro hasta el último momento, pero no sirvió de nada. Sin prolongar la narración, para no hacer más hincapié en alguna de sus curiosas circunstancias que en las demás, debo señalar para concluir la coincidencia de que la advertencia del maquinista incluía no solo las palabras que el desafortunado guardavía me había dicho que le atormentaban, sino también las que yo mismo, y no él, había atribuido, y además solo en mi propia mente, a los gestos que él había imitado.